Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore que si fa. Reunión semanal del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Hoy por Hoy, con dos temas además de última hora sobre la mesa: la sentencia contra Meta y el anuncio de la primera colonia lunar. Jaime García Cantero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Venga, perfecto, pues así me gusta, que las cosas estén bien. ¿Y tú, Nuño Domínguez, todo bien? Bien, también muy bien. Vale, pues venga, vamos con los asuntos del día. Y el primero es una información que les dábamos ya desde ayer, y esta mañana hemos empezado a buscar reacciones, que son dos sentencias históricas contra Meta esta semana. Anoche en Los Ángeles condenaron a Meta y a YouTube, que pertenecen a Google, por dañar la salud mental de una joven con sus productos que producen adicción. Y unas horas antes, en Nuevo México, fue condenada a pagar $375 millones por un jurado popular porque, según el fiscal, los ejecutivos de Meta sabían que sus productos hacían daño a los niños, despreciaron las advertencias de sus propios empleados y mintieron al público sobre que lo sabían. Hoy el jurado se ha puesto del lado de las familias, los profesores, los expertos en seguridad infantil, y han dicho basta. Yo creo que es una sentencia histórica. Son dos sentencias históricas sobre temas relacionados, pero muy diferentes, y creo que además van a abrir vías absolutamente paralelas, pero separadas, y creo que es una muy buena noticia para todos. De hecho, ayer creo que muchísima gente estaba un poquito más tranquila viendo, y es una cosa que hemos dicho aquí, que no hacen falta nuevas leyes para protegernos contra estos imperios. Lo que hace falta es que cumplan las de siempre. Sí. Y hay cosas que estaban incumpliendo. El caso para hablar de los dos, ¿no? Sí. El caso, vamos a decir, el mayor de los casos, que es ¿no? el de la chica de 20 años. Bueno, este es el caso, para mí es el más diferente, porque esta es una particular, sí. Que denuncia a Meta y a YouTube porque ella considera que le han creado una adicción que cuando ella era una menor le ha hecho ser infeliz, caer en depresión y tener pensamientos suicidas. Este caso, que como vemos la condena monetaria va a ser mucho más pequeña, para mí es el que puede tener mucha más repercusión, claro, porque puede repetirse miles o decenas de miles de veces. Es decir, que personas cuya salud mental ha sido deteriorada por estas plataformas denuncian a las plataformas y ganen el juicio. Porque lo interesante es que haber un camino esto. Claro. Pero lo interesante es que el jurado considera probado no solamente que crearon adicción, sino que sabían que creaban adicción y diseñaron sus plataformas para crear esa adicción. Y esto es muy, muy relevante. El de Santa Fe es bastante diferente, es un caso muy bien armado, pero aquí no hablamos de salud mental, aquí hablamos de delitos graves contra los menores. Esto empieza siendo la investigación de The Guardian, luego es un caso tremendamente bien construido, con agentes encubiertos que se hacen pasar por menores dentro de Meta y reciben anuncios, acoso, y no son protegidos de ninguna manera. Es decir, esto ya no solamente es que perjudiquen la salud mental, es que han permitido abiertamente indicios de tráfico sexual, de abuso sexual en sus plataformas. Y una vez más, el jurado considera, uno, que Meta lo sabía, y esto es muy importante. Dos, que sabiéndolo no hizo nada para proteger a los menores. Entonces, son dos vías diferentes. Creo que la vía de la particular es una vía que puede tener muchos más casos, el otro es un caso más difícil de armar. Pero claro, es que el de la vía de la particular, esta mañana hablábamos ya de miles de denuncias que puede haber ya en los despachos de abogados en los Estados Unidos, sobre todo porque sabemos además cómo funciona, claro. Y con expertos que ha hablado Mariola Lourido, que lo hemos contado esta mañana, comparan esto con las denuncias que hubo contra las tabacaleras. De hecho, la comparación entre las redes y la industria tabaquera, claro, lleva mucho tiempo existiendo, pero esto se parece muchísimo, ¿no? Y ahora, como bien decías, el sistema en Estados Unidos que premia, ¿no?, la repetición de casos similares, creo que esto puede ser un problema muy serio para Meta, que seguro va a recurrir, y veremos cómo acaba esto, ¿no? La carrera no ha acabado, Meta va a recurrir, seguro, ¿no?, que va a recurrir. Meta va a recurrir, tiene que pagar unas multas que en el caso de la sentencia de Nuevo México es muy abultada, pero esto le va a hacer cambiar. Porque claro, si esto al final sí que son sentencias favorables, se limitan a pago de multas, que no sé hasta qué punto económicamente puede asumir, si son muchas las denuncias, pero ¿va a cambiar algo? No, bueno, este es el tema. Bueno, es verdad, decimos, es muy alta. La cifra de Nuevo México es una cifra
vamos a decir, alta para un juicio ordinario, es ridícula para Meta. O sea, esto no cambia para nada sus resultados. La de Los Ángeles, 3 millones, o sea, esto para ellos es absolutamente nada, ¿no? Que el tema es lo que decíamos, 3 millones no es nada. 1000 veces, 10.000 veces, sí, claro. 100.000 veces 3 millones cambia todo. Pero la gran pregunta es justo la que decías, ¿no? ¿Esto va a hacer que Meta cambie? Bueno, aquí hay dos derivadas, ¿no? La primera es que Meta dice que ya ha cambiado, que esto nunca ha ocurrido y sigue en esto. O sea, Meta no ha rectificado, sigue diciendo que ellos siempre han protegido a los menores. Entonces, y me temo que van a seguir en esta línea, ¿no? De qué van a cambiar si ellos ya lo están haciendo. La segunda derivada es la capacidad, incluso judicial, de obligar a Meta a cambiar esto, que tampoco está muy claro, ¿no? Cambiar cómo y cambiar qué y qué tipo de penalizaciones se le puede poner a una compañía como esta que gana decenas de miles de millones para que cambie un modelo de negocio así de. Pero eso lo tendría que pasar, entiendo que por un paso de legislación, por un cambio de legislación. Claro. Bueno, un cambio de legislación, o modelos punitivos más allá de la multa, ¿no? Y aquí entran cosas como este tema que molesta tanto cuando lo decimos aquí en España, ¿no? Prohibir la entrada a menores, restringir la entrada a menores o alguna de estos tipos de cosas. Porque vemos que un jurado popular ya ha aceptado todo esto. Ahora siempre están los que dicen, ya, pero esto si hubieran sido técnicos hubiera sido diferente. Bueno, si hubieran sido técnicos no lo sabemos, pero ya hay sentencias y creo que todos entendemos después de esto que desde luego lo que están haciendo las redes a los menores no es lo ideal. Y creo que Meta estas semanas debería reflexionar, ¿no?, sobre todo esto. Bueno, pues esta ha sido una de las noticias de las últimas horas que tiene que ver con nuestra parte tecnológica del Ministerio. En la parte de ciencia, la NASA ha revelado sus planes para crear una colonia humana en la Luna antes de 5 años. ¿Llegarán o depende de a qué llames colonia humana, no? Bueno, todo esto está sobre el papel, ¿no? Es el nuevo el papel proyecto que ha presentado el administrador general de la NASA para cumplir con ese mandato de Trump de que Estados Unidos tiene que ser el líder mundial en el espacio. Ya lo es. Uh-huh. No tienen que hacer realmente nada. Ya son los líderes y lo único que sí que existe es ese miedo de que China se les pueda adelantar, ¿no? Así que, bueno, se ha presentado este plan que tiene cosas interesantes, sobre todo que, bueno, va a reposar en gran parte en el esfuerzo de empresas privadas. En cuanto es un proyecto en 3 fases y la base habitada de forma continua sería en 2030, a partir de 2032. Luego estas cosas ya sabéis que estos planes se van retrasando. Se dilatan en el tiempo. Siempre son los planes del futuro, ¿no? Van retrasándose año a año, pero bueno, esos son los planes con los que Estados Unidos llegaría tal vez antes que China, porque China ha dicho que llega en 2030 y ellos funcionan con sus planes quinquenales. También ha salido recientemente un estudio bastante interesante que decía 2028, que es el año en el que Trump espera poder poner astronautas en la superficie de la Luna, va a ser el año en el que China ya invierta más dinero en investigación y desarrollo que Estados Unidos. Es decir, sería el líder mundial de la ciencia en 2028, el año en el que llegarían a la Luna. Carrera especial, la NASA es como el Barça, ¿no? Solo depende de sí mismo. Si aguanta el ritmo, será campeón de liga. Y yo creo que juegan mucho con esa idea, ¿no? De hay que apretar porque llega China. Bueno, realmente, hablando estos días que hemos estado hablando con ingenieros españoles que trabajan en puestos muy importantes de la NASA, decían, a ver, nosotros en el día a día no pensamos en eso, no pensamos en China, nosotros estamos focalizados a lo nuestro, en el trabajo y tal. Y hay que decir que el jefe de este nuevo proyecto de la base lunar es un español, Carlos García Galán, que lleva muchos años trabajando en la NASA y que era el jefe o uno de los jefes del proyecto de hacer una estación orbital en la Luna, del que hemos hablado aquí, en colaboración con Europa, y que ahora se ha apartado o se ha pausado para supongo que para disgusto de las empresas aeroespaciales europeas, para hacer ya una base en la superficie directamente. Es decir, o sea, van posados en la Luna. Eso es. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Aquí estamos con Nuño Domínguez, con Jaime García Cantero, con nuestros ministros de Ciencia y Tecnología, y decía, bueno, vamos a cruzar los dedos, porque digo, nos explicas dónde vas a estar el día 1, pero crucemos los dedos. Crucemos los dedos, si nada se tuerce con el cohete más potente de la historia de la NASA, estaremos allí en el Centro Espacial Kennedy en Florida para verlo despegar, esta primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años. Misión tripulada a la Luna que no se posará en la Luna, sino que va a orbitar. Va a orbitar la Luna, va a dar la vuelta por la cara oculta,
Luna y va a regresar, pero esta vez la primera mujer que va a la Luna, el primer negro que va a la Luna y también el primer canadiense, hay que decirlo porque, a ver, el pobre hombre también tiene su... ¿Y hasta qué momento se puede aplazar? Hasta el último momento, incluso con los tripulantes dentro de la nave. Sí. Todo esto está protocolizado, es tremenda la cantidad de sistemas, son miles y miles de sistemas que pueden fallar y todo está totalmente medido. Si hay un X% más de fuga de combustible o una duda razonable en cualquier sistema tal, se puede abortar la misión en cualquier momento. De hecho, el otro día hablando con ingenieros te dicen, no, y ya una vez despegado también hay posibilidades de cancelar la misión o de regresar con la tripulación a salvo a la Tierra casi en cualquier momento. Lo único que, y esto es muy bonito, va a haber un momento en el que se van a encender los cohetes, los motores, y ya se van a ir hacia la Luna, y en ese momento ya están dejando la Tierra y se van a otro mundo. Ese momento, decían, va a ser lo realmente histórico. Estamos enviando a 4 personas a otro mundo y ya no hay, por así decirlo, vuelta atrás. Tienen que ayudarse de la gravedad, de la fuerza de gravedad de la Luna para quedar captados por esa fuerza de gravedad, dar la vuelta a la cara oculta, viendo detalles de la cara oculta que probablemente ningún humano ha visto y después volver a la Tierra 10 días después. Ahí iba a decir 10 días. Son 10 días de misión. 10 días orbitando alrededor de la Luna. Bueno, realmente son 3-4 días, si no recuerdo mal, orbitando, o menos incluso, y es el camino hacia la Luna. El trayecto de ida y el trayecto de vuelta. El trayecto de ida y el trayecto de vuelta. Lo que pasa es que los 2 primeros días se van a hacer un montón de maniobras en la órbita terrestre para ensayar lo que tiene que pasar para cuando aterricen realmente en la Luna, que es acoplarse con los módulos dichosos que tiene que diseñar Elon Musk o Jeff Bezos para aterrizar en la Luna, porque van a ser compañías privadas de estos 2 magnates las que lleven la primera tripulación humana a la superficie de la Luna en 50 años. Entonces van a ensayar ese acople que en 2028 tendrán que hacer realmente para irse a la Luna y aterrizar allí. ¿Y el protocolo, Nuño, está automatizado o hay alguien que pueda tomar decisiones aparte de ese protocolo? Me refiero a la idea de que posiblemente esté el presidente Trump y sabemos que a él le gusta tener la última palabra sobre todo. Es decir, ¿me estás diciendo que los técnicos estén diciendo... Oye, coge el mando que te voy a decir lo que tienes que hacer. O decir, asumamos este riesgo, tenemos que ir, ¿no? Por esta carrera que hacíamos antes, ¿no? Que es una decisión política el decir, mira, asumamos este riesgo, yo creo que los chinos vienen muy rápido y hay que... ¿esto es posible o no? ¿O esto está tan automatizado que es imposible saltarse esos criterios? Políticamente es posible, es decir, Trump ha dado ese mandato de tenemos que llegar antes que los chinos y eso es así. Y bueno, la NASA puede apretar hasta cierto punto, es decir, puede acelerar mucho las cosas, pero claro, en cuanto se pone en peligro la integridad de los astronautas, ya sí que hay unos protocolos que no puedes saltarte, es decir, no puedes ponerles en riesgo en algo que sabes que es un riesgo, ¿no? Pueden suceder cosas que no están previstas, pero no puedes llevar a una tripulación a riesgos no aceptables. Pero una de las cosas importantes de esta misión es que no solo van a probar los sistemas esenciales por primera vez, es decir, oxígeno, agua, climatización de la nave, porque afuera están a 120 bajo cero, y todo eso lo ha hecho Europa. Sí. Pero es que además van a tomar los mandos los tripulantes. El comandante el piloto de la misión va a tomar el mando para conducir ellos. O sea que eso también es un punto de novedad de esta misión, ¿no? Van a conducir ellos, pero quiero decir que en las misiones anteriores te conducían desde... Sí, bueno, la anterior, que iba sin tripulación, iba todo automático, y tú en teoría puedes mandar a la tripulación totalmente automático. Pero claro, desde la época del Apolo siempre ha habido esa voluntad tan humana de decir, nada, quita que no conduzca el ordenador, ya conduzco yo, lo llevo, que es lo que hizo Neil Armstrong también cuando o sea, en la primera misión que aterrizó en la Luna también se hizo y cogieron ellos los mandos, ¿no? Decir, venga, la voy a aterrizar yo. Lo aparcó él. ¿Y los periodistas de dónde lo vais a seguir esto? Bueno, pues esto vamos al Centro Espacial Kennedy, por lo que me cuentan, bueno, hay una gran sala de prensa, pero además hay un gran balcón desde el que ves el despegue, y lo que me han dicho, que yo lo he vivido en algunos otros lanzamientos, no de cohetes tan grandes, es que claro, tú lo primero que ves es un enorme destello y muchísimo tiempo después sientes el golpe del sonido que llega del encendido de esos motores y el calor, que notas el calor de los motores al encenderse cuando ya el cohete está muy arriba en el cielo, porque la velocidad del sonido es menor que la de la luz. Así que compartirás balcón y palco con el presidente de los Estados Unidos y posiblemente con Elon Musk. Supongo que estará por allí por lo que le toque. Probablemente esté, ten cuidado. No creo que nos dejen mezclarnos por lo que sea. Yo no estaré el jueves que viene, que estará Sastre, que yo estaré de vacaciones, pero te voy a escuchar para que cuentes, si es que seguimos cruzando los dedos para que esto pase. Oye, OpenAI, Jaime, que anunció el martes que ha cerrado Sora, que era su servicio de creación
dron de vídeo que llevaba operativo. Yo me acuerdo cuando se puso en marcha, porque hace 6 meses. Es que hablamos muchísimo de este servicio. ¿Por qué cierra? Bueno, yo creo que cierra porque OpenAI tiene que centrarse en ciertos productos y no parece de los elegidos. Pensemos, OpenAI quiere salir a bolsa y, por supuesto, sus inversores esperan que gane dinero. Y a OpenAI le cuesta mucho ganar dinero. Entonces, se va a centrar en otras líneas de negocio. Para que nos hagamos una idea, porque yo creo que el cierre ejemplifica muchas cosas. Se calcula que en estos 6 meses que lleva funcionando, Sora ha ingresado unos $2 millones de ingresos en 6 meses. Los gastos solamente en infraestructura son de 15 millones al día, no los 6 meses, al día. O sea, tú has ingresado 2 millones en 6 meses y has gastado 15 millones al día. Digamos que no es un buen negocio. Esto explica muy bien por qué una compañía como OpenAI, pese a sus inversiones millonarias, pese a tener muchísimo dinero para quemar, tiene que elegir las guerras que quiere pelear. Y yo creo que no se le escapa a nadie, y nosotros también aquí, que Anthropic hoy es el rival que más crece y sobre todo con un modelo completamente diferente. Anthropic se ha centrado en muy pocas cosas, a un público profesional, ni siquiera genera imágenes, y ellos lo que hacen es centrarse, vamos a decir, en la generativa, muy centrada en código, que es muy, muy interesante, y en modelos de pago para profesionales. Anthropic crece, sobre todo crece su negocio y no crece tanto el negocio de OpenAI. Entonces, pues han tenido que tomar este tipo de decisiones. ¿El hecho de que se vaya endureciendo la legislación sobre los deepfakes y eso puede haber contribuido también? Bueno, yo creo que esto es un tema bastante más económico que tiene que ver con eso. Desde luego, la regulación no va a ayudar a este tipo de plataformas, pero como ya hemos visto, yo creo que en demasiadas ocasiones, la regulación no es lo que más preocupe a personas como Sam Altman, que es el CEO de OpenAI. Vamos con cosas de ciencia. Nuño, 2 novedades de la ciencia. La primera, han secuenciado el ADN de los primeros perros de la historia de la humanidad, perros de hace más de 15.000 años. Es decir, hubo perros antes incluso de que tener casa. Totalmente. Es alucinante, pero llevamos evolucionando con ellos más de 15.000 años, por eso no se entienden tan bien, ¿no? Los perros. Fue el primer animal doméstico de largo. O sea, estamos hablando de perros domesticados, de perros... Claro, ayer teníamos esa discusión en El País, en la redacción, de decir, oye, ponemos perros domésticos, pero es que el perro es doméstico. El perro es un animal doméstico, es un lobo domesticado. Eso es lo que es un perro. Y ahí no había domo, no había casa todavía. Claro, no había casa. Nosotros vivíamos en cuevas, éramos nómadas, nos dedicábamos a la caza y ahí probablemente nos ayudaban, nos dedicábamos a la recolección y ahí probablemente nos ayudaban. Todavía usamos perros truferos para conseguir trufas, ¿no? Sí. Pero miles de años antes de tener, por ejemplo, ya poblaciones sedentarias. O sea, antes de que fuéramos sedentarios. Etcétera. Efectivamente. Lo interesante que es que han analizado 2 yacimientos que están a miles de kilómetros, uno en Turquía y otro en Reino Unido, y esos perros eran muy parecidos. O sea, que pueden ser descendientes de una sola domesticación, ¿no? Que habría pasado unos 2.000 años antes. Y decían que estos perros debían ser parecidos a lo que hoy son los boxers. Sí. Curioso. Sí. Y luego hay otros perros que tal vez se domesticaron en otras ocasiones y que son los perros característicos, por ejemplo, de Siberia, de esos que se parecen a los huskies, sí. Esos que se utilizaron para los trineos para hacer lo que llaman la mayor cooperación entre perros y humanos, que es cómo se conquistó Groenlandia y cómo llegaron después los inuits al norte de América, ¿no? Con los perros tirando de los trineos. Bueno. Efectivamente, mucho después de esto que estamos hablando, pero bueno. Perros domesticados hace 15.000 años. Y la otra novedad es que ya sabemos por qué sentimos frío. Ya, parece una tontería, ¿verdad? Bueno, sabemos, pero no sabemos cómo, ¿no? O sea, realmente parece una tontería. Hombre, toco la nieve o toco el hielo y está frío, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo sabe la punta de tu dedo o cómo lo sabe tu ojo, ¿no? Cuando hace mucho viento. Bueno, pues todo esto obviamente es bioquímica y uno de los ganadores del Nobel, David Julius, ha descubierto que hay una proteína, TRPM8, que es esencial y que es la que cambia, por así decirlo, de forma dependiendo de la temperatura. Por debajo de los 26 grados empieza a cambiar de forma y eso abre una especie de canales en el interior del cuerpo que dejan pasar los iones, la electricidad. Es decir, al final es un mecanismo nervioso. Entonces, cuando esta proteína deja pasar ese estímulo, el cerebro siente frío. Sentimos frío. Es algo parecido, salvando las distancias, de cómo funcionan las neuronas con impulsos eléctricos, ¿no? Pues estas proteínas están muy relacionadas en esto y pueden tener aplicaciones más allá de alimentar nuestra curiosidad, ¿no? Pero también debe ser una proteína que cada uno debe funcionar de una manera diferente, porque hay gente que siente más frío y gente que siente menos frío. Eso es una gran pregunta que le deberíamos hacer a Julius, de por qué claro, porque es igual que con el dolor. Claro, o sea, hay gente que tiene el umbral del dolor muy alto y en el frío igual. Hay gente que es muy friolera y hay gente que puede estar con el hielo alrededor y no sentir tanto frío. Totalmente, pues gran parte
probablemente tendrá que ver con estas proteínas. Y además, leyendo la crónica de Jessica Muzo, que está muy bien en El País, decía, yo no lo sabía, la quimioterapia a veces produce un efecto secundario de una hipersensibilización al dolor, al frío. Al frío, sí. Entonces, eso sí. Bueno, lo sabía por casos cercanos. Pues es posible que esto pueda paliar esos efectos secundarios, ¿no? O sea, que esto puede tener aplicaciones médicas, es muy interesante. Qué interesante. Oye, y más de la IA, porque el otro día, ayer yo creo que fue, es que se me confunden los días, hablábamos de un informe que ha hecho la Oficina de Prospectivas de Moncloa, del gobierno, que dibujaba cómo sería España en el año 2030 y pico, si no entraran, o sea, si dejara de entrar el 30% de los inmigrantes. Y era un estudio que estaba muy bien y dijo una cosa a La Salle que dice, se ha considerado la variable de la digitalización, del uso de la inteligencia artificial en los empleos, y es verdad que era una perspectiva que no se había hecho. Y esto me viene al caso por esto que te voy a preguntar de Anthropic, que mide qué empleos se están automatizando realmente. Bueno, a ver, el estudio de prospectiva en concreto no habla de inteligencia artificial, pero en el departamento de prospectiva hay gente que sabe mucho de inteligencia artificial. Pero nos llamaba la atención eso, que se hacía el dibujo de cómo sería este país a 2030 y pico, pero no se contaba, porque se hablaba de la destrucción de empleos, de los médicos que faltarían, pero claro, no apuntaba a la variable de la inteligencia artificial. Cuyas perspectivas cambian casi semana a semana, ¿no? Es complicado de ver. El estudio de Anthropic, que es muy revelador, creo que clarifica un tema o una sensación que todos teníamos, ¿no? Que el impacto en el empleo está muy centrado en algunas profesiones. Esto hay un informe de McKinsey hace 2 años que ya iba por ahí, que hay ciertas tareas muy concretas en las que el impacto está siendo rapidísimo. Y hay alguna, en la que insiste Anthropic, que es bastante inesperada, ¿no? Que, por ejemplo, los programadores, es decir, gente que trabaja en el sector de la tecnología. Claro, yo recuerdo haber dicho en este programa que los programadores tenían el futuro asegurado. Claro. Bueno, nosotros, y aquí en la Comunidad de Madrid se quería formar a todos los niños en programar, todo lo demás. Ojo, porque creo que es importante decir, esto no quiere decir que no sea bueno aprender a programar. Igual que, aunque tú no puedas vivir de escribir cartas, está muy bien saber escribir a mano, ¿no? Pues esto es igual. Sigue siendo bueno saber programar, pero trabajar solo de programador a lo mejor no es tan fácil en los próximos tiempos, como hemos visto, con herramientas como la de Anthropic, que es además el que hace el estudio, programa mejor y más rápido que casi cualquier programador. Es interesante porque habla de muchos trabajos diferentes que todos tienen en común la relación con el teclado, ¿no? Porque habla de programadores, habla de gente que se dedica a introducir datos, esto obviamente la inteligencia artificial va a acabar con ellos, habla de marketing analítico, es decir, personas que escriben informes sobre determinadas cosas. Hay un tipo de trabajos muy definidos que en el muy corto plazo corren bastante riesgo. Quizás la pregunta es, ¿y el resto de trabajos? Porque si nos hubieran preguntado, lo decías tú, hace 6 meses decíamos, los programadores están salvados. Ahora vemos que no están tan salvados. ¿Cuáles son los que ahora creemos que están salvados? Que no lo estarán. Pero creo que el impacto de la inteligencia artificial en el empleo va a ser mucho más grande del que creíamos y deberíamos empezar a pensar. ¿Qué dicen los periodistas, Jaime? Una pregunta para un amigo. Bueno, los periodistas, los guionistas, porque se ha metido todo el mundo en el mismo saco, lo que dicen es que hoy, sobre todo los que corren peligro son los más juniors, o sea, la gente que está empezando en esta profesión. Que es verdad que esto es aplicable a casi cualquier cosa. La gente que va a entrar es la que tiene más complicado. Yo hace unas semanas coincidía con un guionista muy conocido de este país y él me decía y esto es en España ya, no es el futuro y no es en Silicon Valley ni en Hollywood, es aquí. Él me decía que nota mucho que para escribir un guión de una serie o de una película, por supuesto, nadie piensa en inteligencia artificial, pero para hacer ese primer desarrollo de guión con el que vas a hacer un pitch, con el que vas a presentar una oferta a una productora, esto, ya te digo yo que esto está funcionando. Lo está haciendo ya la inteligencia artificial. Y parece que no, pero dice, y que era el trabajo, muchas veces de eso, ¿no? Guionistas que están empezando, de una gran productora, pues de la gente más junior y todo lo demás, ese trabajo está desapareciendo porque lo hace la inteligencia artificial y lo hace bien la inteligencia artificial. Y ese puesto no te hará falta porque te lo hará la inteligencia artificial. Lo que yo creo que sí está asegurado son lo que se llamaba los oficios. O sea, yo creo que el que te alicata los baños y el fontanero y todo esto está asegurado de momento. De momento, absolutamente sí. O sea, todo lo que sea hacerlo con las manos y no con el teclado, parece que está asegurado. Vamos a ver, porque aquí la siguiente derivada son los robots, ¿no? Y los robots veremos a ver qué son capaces de hacer. Pero hoy, desde luego, los fontaneros, los cocineros tienen el trabajo asegurado. Lo dejamos aquí. Yo os escucho la semana que viene con mucho interés desde el lanzamiento. Ojalá que sí. Hasta luego, chicos. Hasta luego. La semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.